everyone. Primeramente, buenas tardes a todos. I want to welcome all the visitors that are here with us today. Quiero darle la bienvenida a todas las visitas que están entre nosotros hoy. It's nice to see a full auditorium, Es bueno ver todos ustedes aquí. and I'm thankful to be able to present this lesson to you today. Y estoy agradecido para poder presentar esta lección esta tarde. You know, when I was preparing for this lesson, Mientras yo estaba preparándome para esta lección, I wanted to really share some thoughts, especially for myself, on this idea on how can we become better listeners. quería preparar algo, especialmente pensando en mí, cómo nosotros podemos ser mejores oyentes. And to think about what are some things that hinder us from being good listeners. Y qué nos para de ser buenos oyentes. Whether it is being good listeners with in our relationships with people, Siendo buenos oyentes en nuestras relaciones con otras personas. or what keeps us from being good listeners to God. O qué nos para de ser buenos oyentes con Dios. But pretty soon into my preparation, I realized that my sermon was too long. Y mientras estaba preparando vi que mi lección era muy larga. So for today, we're just going to focus on what are some things that keep us from being good listeners to God. Así que hoy vamos a ver qué es lo que nos para de ser buenos oyentes con Dios. What are some things that hinder us and keep us from being able to listen well to God's word? ¿Cuáles son algunas cosas que nos paran de ser buenos oyentes a la palabra de Dios? And Lord willing, next time we could address the latter. Y después, Dios mediante, la próxima vez podemos presentar lo otro. But a few weeks ago, I was speaking to a coworker at work, Pero algunas semanas atrás estaba hablando con un compañero de trabajo and they said this: y dijeron esto. "Man, I wish that God could just speak to me. Yo quisiera que Dios me hablara a mí. You know, I have some faith in Him, ¿Sabe? Yo tengo alguna fe en Él, but it would be so much easier to know Him and truly believe in Him if He would just speak to me." pero sería más fácil creer en Él si Él me hablara a mí. And after having that conversation, and I started thinking Después de tener esta conversación, yo empecé a pensar in the irony of that statement. En pensar en la ironía de ese comentario. Because the truth is that God does speak to us. Porque en realidad Dios sí nos habla. God has spent a lot of time and effort speaking to us and letting Himself be known to us. Dios ha tomado mucho tiempo en hablar con nosotros. The problem has never been that God doesn't speak to us. El problema nunca ha sido que Dios no nos habla a nosotros. The problem has always been that we're not good listeners. El problema siempre ha sido que nosotros no somos buenos oyentes. And we have not listened to come to understand Him. Y nosotros no hemos oído para poder entenderlo a Él. Have you ever watched, I don't know about you, but have you ever watched those videos online? No sé de ustedes, pero ¿han visto estos videos en línea? And you've seen these videos of people getting their ears cleaned professionally? ¿Han visto las personas que se limpian los oídos profesionalmente? And you're always surprised of like how much wax and stuff comes out of your ear once they get cleaned. Y es sorprendente cuánta cera sale del oído. And I think to myself, wow, they must have like supersonic hearing now if they're getting their ears cleansed. Y yo pienso a mí mismo, ellos tienen que tener los oídos muy limpios para poder escuchar bien. And I think, I know that's a silly illustration, Yo sé que es una ilustración bien tonta, but also I think as I was thinking about what hinders us from listening to God, pero mientras estaba pensando en qué nos para de escuchar a Dios, a lot of times our ears are filled with wax, pero muchas veces es porque nuestros oídos están llenos de cera, filled with bad motivations, llenos de malos motivos, bad attitudes, malas actitudes or distractions that keep us from listening to God in the way that we should. o distracciones que nos paran de ayudarnos a escuchar la palabra de Dios. So that's what I want to go through today. What are some things, what are some waxes, so to speak, that keep us from listening well to God's word? Así que hoy yo quiero ver cuáles son algunas aceras o ceras que nos paran de ayudarnos de escuchar la palabra de Dios. So the first thing that hinders us from listening well, Así que la primera cosa que nos para de escuchar bien, and I think this is the main thing,
Y yo creo que esta es la cosa principal. is that we need to remove the wax of bad motives. Es que tenemos que remover la cera de malos motivos. If we're going to come to listen to God's word Si nosotros vamos a llegar a escuchar la palabra de Dios in order to understand and know God, para poder entender y aprender de Dios, in order to obey Him in the way that we should, para poder obedecerlo en la forma que debemos, we need to make sure that we're removing our bad motives that are in our hearts. tenemos que remover los malos motivos que están en nuestros corazones. Any motive that is not listening to God Cualquier motivo que no es escuchando la palabra de Dios for the purpose of having a close relationship with Him para tener una relación más íntima con Él, is going to lead us to have selective hearing. nos va a llevar a tener oídos selectivos. No, God, like I stated, God makes Himself known. Como yo dije, Dios se hace disponible. God makes Himself available to us. Él se hace disponible para nosotros. That's the blessing that Jesus has given us. Esa es la bendición que Jesús nos ha dado. Because of His sacrifice, we are able to come to get to know the Lord. Por el sacrificio de Él, nosotros podemos conocer a Dios mejor. We're able to have a relationship with Him. Podemos tener una relación con Él. He desires to know us, and He desires for us to know Him. Él desea conocernos a nosotros y nosotros a Él. But if our true and main motivation is not to be close to the Lord, Pero si nuestro motivo verdadero no es acercarnos a Dios, is not to know Him intimately, no es conocerlo íntimamente, we're never going to listen well in the way that we should. nosotros nunca vamos a escuchar como debemos de escuchar. And we understand that with relationships, right? Y nosotros entendemos eso con relaciones, ¿verdad? And we're not going to speak about specifically our relationships, but I think we understand the point. No vamos a hablar específicamente de relaciones, pero sí entendemos ese punto. Now, how is our listening when we are talking to someone that we like? ¿Cómo está nuestro oído cuando estamos escuchando a alguien que nos gusta? No, our ears are always open to them. Nuestros oídos siempre están abiertos para ellos. We desire to get to know them. Nosotros deseamos conocerlos a él. We desire to hear everything about them. Nosotros queremos saber todo de esa persona. Not just to know facts about them, No solamente cositas de ellos, but because we desire to be close to them and understand them. pero porque queremos conocerlo y tener una relación íntima con ellos. And as we listen to God, it works the same way. Y así con Dios trabaja de la misma manera. God desires to have a close and intimate relationship with us. Dios desea de tener una relación íntima con nosotros. And He desires us to listen closely to Him. Y Dios quiere que nosotros escuchemos atentamente. Do you remember why Jesus taught in parables? ¿Se recuerda lo que Jesús enseñó en parábolas? We read that in the scripture reading, but if you want to go back to Matthew 13, Lo leímos en la lectura, pero si quieren volver a Mateo capítulo 13, I think a common theme that we see, especially with how Jesus spoke, una cosa común mientras Jesús hablaba is that God does desire to be known. es que Dios quiere que lo conozcan. And His gospel message is simple. Y el evangelio es fácil. And He's readily available to us. Y Él está disponible para nosotros. But it's clear, especially with how Jesus spoke, Y es evidente como Jesús habla that He wants us to put in the work. que Él quiere que nosotros hagamos el trabajo. That He desires for us to listen to Him, to understand Him. Que Él quiere que nosotros lo escuchemos a Él, que lo entendamos a Él. But again, going back to the scripture, you guys remember Matthew 13. Así que, regresando a Mateo capítulo 13, I'm going to read verses 13 through 16. y vamos a leer del 13 al 16. He says, "Therefore I speak to them in parables, because while seeing they do not see, and while hearing they do not hear, nor do they understand." Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. In their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, "You will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but will not perceive." En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír ustedes oyeron, pero no entendieron, y viendo, vieron, pero no percibieron. For the heart of this people has become dull. With their ears they scarcely hear, and they have closed their eyes. Otherwise they would see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I would heal them.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y han cerrado sus ojos, de otro modo vieran con los ojos, oyeran con los oídos y entendieran con el corazón y se convertirán y yo los sanaré. But blessed are the eyes, because they see, and your ears, because they hear. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. For truly I say to you, that many prophets and righteous men desire to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. So as we read these verses, what separated the people who were listening to Jesus because they wanted to know him, or what separated the people that what separated the people that were seeking Jesus or not? Mientras nosotros leemos esto, ¿cuál fue la diferencia en las personas que querían escuchar a Jesús? Jesus taught to everyone who was willing to hear. Jesús le enseñó a todos los que querían escuchar. But often the way Jesus spoke, especially in parables, Pero muchas veces cuando Jesús hablaba especificadamente en parábolas or through asking hard questions, o preguntando preguntas difíciles, separated those who truly were seeking him separaba los que verdaderamente querían conocerlo, those who truly desired the kingdom, los que querían verdaderamente el reino, with those who just wanted their ears tickled and their stomachs fed. y a los que solamente querían sus oídos no sé cómo decirlo, un comezón de oído y sus barrigas llenas. So the ones who understood and got the explanation Así que las personas que escucharon y entendieron la explicación were those who were there because they truly desired to know Jesus. fueron las personas que fueron a donde Jesús porque ellos querían conocerlo a él. They were seeking to understand him and seeking to know him. Ellos estaban buscando de conocerlo, buscando de tener una relación con él. No, our motivation to listen to God Nuestro motivo de escuchar a Dios needs to be that we desire to listen to him because we want to know him. debería de ser la motivación que queremos conocerlo a él porque queremos obedecerle, And because we want to obey him. porque queremos obedecerle. How important it is it to you to feel heard and to feel understood and to feel known? ¿Qué tan importante es para ti sentirte escuchado y entendido? I feel like we all desire that. Toditos queremos eso. That's what we desire in our relationships. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra relación. And God desires the same, and he deserves the same. Dios desea lo mismo y merece lo mismo. So if we're going to be good listeners, Así que si nosotros vamos a ser buenos oyentes, we need to have a better and deeper understanding of who he is. tenemos que tener una relación y un entendimiento más profundo de quién Él es. And I was thinking through this, but I think that's one of the main themes in the book, Gospel of John. Y mientras pensaba en esto, yo creo que esto es un tema muy importante en el Evangelio de Juan. So throughout John, we see people who had faith, Mientras el Evangelio de Juan vemos a personas que tenían fe and then we see people who had true and deeper faith. y vemos personas que tenían fe profunda y verdadera. No, they weren't just curious or seeking something. No solamente estaban buscando algo, They wanted to seek out Jesus and were willing to get uncomfortable and make the effort to do so. querían conocer a Jesús verdaderamente y estaban dispuestos a ponerse en lugares difíciles para poder conocerlo bien. No, that's what I see in John 3 with the story of Nicodemus. Así es lo que yo veo en Juan capítulo 3 con Nicodemo. No, Jesus helped them see that even though he knew a lot, Jesús le dejó entender que aunque él sabía mucho, he still didn't know anything. todavía no sabía nada. He didn't know anything about the kingdom. No sabía nada del reino. And Jesus asked him hard questions Y Jesús le preguntó preguntas difíciles to help him see that. para que él pudiera ver eso. But what do we see from that? Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver de eso? No, Nicodemus was willing to listen. Nicodemo estaba dispuesto a escuchar. He was willing to seek out Jesus. Él estaba dispuesto a buscar a Jesús. And throughout the gospel, we see how his faith increased. Y a través del Evangelio podemos ver cómo la fe de él incrementó. To the point that he became a believer.
hasta el punto que él creó, because he truly desired to know the Lord. porque él verdaderamente quería conocer a Jesús. And that caused him to listen and seek him attentively. Y eso lo hizo él le hizo escuchar atentamente a las palabras de Jesús. Look what Peter tells us in 2 Peter 3. Vamos a ver lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. 2 Peter 3 verse 18. 2 de Pedro 3 versículo 18. 2 Peter 3 verse 18. He concludes this chapter by saying, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Y él termina el capítulo diciendo, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, as Christians, that should be our goal. Como cristiano, eso debe ser nuestra meta. That we're constantly aiming to grow in our knowledge of the Lord Jesus Que Christ. nosotros estamos constantemente queriendo conocer a Dios más. Because if we truly love Him, we're never going to be satisfied. Porque si nosotros verdaderamente lo amamos, nunca vamos a estar satisfechos. We're going to want the desire to know Him better and better each day. Nosotros vamos a querer conocerlo más y más todos los días. We're not going to be tired of listening to His Word. No vamos a estar cansados de escuchar su palabra. We're going to want to desire deeper understanding Nosotros vamos a querer entenderlo más profundamente because we love God that much. porque nosotros amamos a Dios de esa manera. So I want you to ask yourself, Así que quiero que te preguntes algo. why are you here? ¿Por qué estás aquí? What's your motivation to listen to God's Word? ¿Cuál es tu motivación de escuchar la palabra de Dios? Is your motivation that you love God? ¿Es tu motivación que tú amas a Dios? Is your motivation that you desire Him more than anything else and you want to get to know Him? ¿Es tu motivación que tú lo amas a Él más que cualquier otra cosa y quieres conocerlo a Él? Or is your motivation to listen to God's Word? ¿O tu motivación para escuchar la palabra de Dios No, I want a better life. es que yo quiero una vida mejor? I want God to improve my life and my situation. Yo quiero que Dios ponga mi vida mejor, quiero que mi situación sea mejor. I want God to fix the problems in my life. Yo quiero que Dios arregle la situación en mi vida. No, God does that through His Word. Dios sí hace eso a través de su palabra. But if we're only seeking God in order for Him to fix us and help us improve our life, Pero si nosotros solamente estamos buscando a Dios por esas cosas, that's going to lead us to have selective hearing. eso nos va a llevar a solamente escuchar ciertas cosas. Because we're going to pick and choose what we choose to attentively hear. Porque solamente vamos a escoger lo que nosotros nos gusta. What happens when He tells us something that we might not want to hear? Y si Él nos dice una cosa que nosotros no queremos escuchar, Something that's hard that He wants us to do. una cosa difícil que Él quiere que nosotros hagamos, Or we need to seek out to understand something that He's trying to tell us. o tenemos que profundizar para poder entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. If we love Him, we're going to put in the work to do so. Si nosotros lo amamos, vamos a hacer el esfuerzo para hacerlo. If we truly love Him, we're going to seek to understand, to obey. Si nosotros lo amamos, vamos a hacer el esfuerzo para hacer esas cosas. But if our ultimate motivation is not that we love God, Pero si nuestro motivo no es porque amamos a Dios, we're not going to do a very good job at listening to His Word in a wholesome, complete way. no vamos a hacer un buen trabajo de escuchar la palabra de Dios de una forma correcta. We need to have the same intensity, curiosity, and desire Tenemos que tener la misma intensidad, curiosidad y deseo to listen to God's Word. a escuchar la palabra de Dios. No, we need to have the attitude that Samuel had. Tenemos que tener la misma actitud que tenía Samuel. That he said, "No, Lord, here's your servant. He's listening." Así como dijo Samuel, aquí está tu siervo, estoy aquí para escuchar. Well, what are some signs that we aren't motivated to listen? ¿Cuáles son algunas señales que no estamos motivados a escuchar? Or what are some things that we need to improve or check ourselves in order to make sure that we are listening well? ¿O cuáles son algunas cosas que tenemos que revisarnos para saber que sí estamos escuchando bien? And I needed to ask myself all these. Y yo tenía que preguntarme a mí mismo estas cosas. But how invested are we when we're presented with opportunities to listen to God's Word?
qué entregados estamos nosotros cuando tenemos oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Whether it's in a sermon or a Bible class, Sea en un sermón o en un estudio bíblico, whether it's having a conversation about the Bible with someone, es teniendo una conversación acerca de la Biblia con una persona. are we fully committed and fully present in those opportunities? ¿Estamos totalmente presentes en esos momentos? Or are we distracted? ¿O estamos distraídos? Are we distracted with our phones? ¿Estamos distraídos con nuestros celulares? Are we focused and distracted thinking about other people and other things and other worries? ¿Estamos enfocados en otras personas, en otras cosas que están pasando? How about this one? How's our intensity or our curiosity to desire to learn more? Y ¿cómo está nuestra intensidad o curiosidad para aprender más When it comes to the Bible? acerca de la Biblia? Sometimes we complain if we need to read the Bible for 30 minutes. A veces nosotros nos quejamos porque tenemos que leer nuestra Biblia por 30 minutos. Or we complain if we need to listen to a 40-minute sermon. O nos quejamos porque tenemos que escuchar un sermón de 40 minutos. If I'm like that, what does that say about my desire to truly love God's Word? Si yo tengo esta mentalidad, ¿qué dice eso de mí acerca de oyente de la palabra de Dios? But do we stop there after we listen to a sermon or a class? ¿Paramos ahí cuando se acaba el sermón o la clase? How well do we do after listening to a sermon or after being in a Bible class? ¿Qué tan bueno hacemos nosotros después del sermón, después del estudio bíblico? With going back and meditating on the things that we heard, Regresando y meditando en lo que hemos escuchado. on seeking that deeper understanding of what we just listened to. Buscando profundizarnos más en lo que escuchamos. You know, I'm a very forgetful person. Saben, Carlos es una persona muy olvidadiza. My memory is terrible. Mi memoria es terrible. And a lot of times, you know, I listen to so much good teaching, so many good points, so many good things that I learn about God or about things that He wants me to change. Muchas veces escucho sermones buenos, lecciones buenas de la palabra de Dios mismo. But that word doesn't have its work in me Pero esa palabra no tiene su trabajo en mí because I don't go back and circle back and take the time to meditate on those things. porque no regreso a esas palabras para meditar en ellas. Why is it that we need so many reminders? ¿Por qué es que nosotros necesitamos tantos recordatorios? Because we don't take the time to be in the Word, Porque no aprovechamos el tiempo para estar en la palabra, to go back and meditate and think about the things that we've listened to, para meditar en lo que hemos escuchado. to ask ourselves what things does God want me to do or change about what I just listened to. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida de lo que yo he escuchado? How much do we spend talking to one another about the Word? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos hablando de la palabra de Dios el uno con el otro? After services or just in daily conversation? Después del servicio o en qué conversaciones día a día. Is the thing that we're excited to speak about God's Word, or we are more focused on talking about other stuff? La palabra de Dios es una cosa que nos excita cuando hablamos de ella o es otra cosa. Or what things do we do while we are listening that help us be more engaged? ¿O qué son algunas otras cosas que hacemos para poder ser más atentos a la palabra? Are we taking notes on those things that we know that we should remember? ¿Estamos escribiendo notas para poder recordarnos de esas cosas? Are we writing down questions that we need to circle back to answer? ¿Estamos escribiendo preguntas que tenemos que regresar para preguntarnos? So these are all things that will help us be better listeners Todas estas cosas son cosas para ayudarnos a ser mejores oyentes and help improve to make sure that our main motive is that we want to grow closer to the Lord. y estos son buenos para que nuestros motivos sean buenos para ser mejores oyentes. And so let's go to what's the second thing that keeps us from listening well. Así que, ¿cuál es la segunda cosa que nos para de ser buenos oyentes? And that's the wax of pride. Y es la cera del orgullo. How does pride muffle our hearing of God's Word? ¿Cómo es que el orgullo nos para de ser buenos oyentes? I think pride is one of our biggest issues. Yo creo que el orgullo es uno de nuestros problemas más grandes. When we're prideful and someone's presenting God's Word to us, Si nosotros somos orgullosos y alguien nos está presentando la palabra de Dios, a lot of times our attitude could be like this. muchas veces nuestra actitud puede ser de esta manera. We don't listen to God's Word attentively because we think we know more than the teacher. Nosotros no escuchamos atentamente a lo que está
a lo que están diciendo porque nosotros sabemos más que la persona que está hablando or more than the speaker. o más que la persona que está hablando. We act like we're beneath to listening to that person. Nosotros pensamos que somos abajo de la persona que está hablando. And you know who's a perfect example of this? ¿Tú sabes quién es el mejor ejemplo de esto? The Pharisees. Los fariseos. Let's go to John 7. We can see that here. Vamos a Juan capítulo 7 para ver esto. No, the Pharisees prided themselves on being people who understood God, who knew the law. Los fariseos eran orgullosos de pensar que ellos conocían la ley, conocían a Dios. But Jesus, who time and time and again proved all the passages that they knew, Y Jesús, una vez por otra, diciéndole las escrituras que sabían, proved to be the Messiah that they were waiting for. Se hizo ser o se hizo ver que era el Mesías que ellos estaban esperando. They weren't willing to believe because they couldn't see Jesus as the Messiah. Pero ellos no creyeron porque ellos no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Let's read John 7:15. Vamos a leer Juan capítulo 7 versículo 15. It says, the Jews then were astonished, saying, how has this man become learned, having never been educated? Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? And look at what they said after Jesus spoke to them about the Sabbath in verse 47. Y vamos a ver lo que dijeron ellos después de Jesús hablar con ellos del sábado. Verse 47 to 49. The Pharisees then answered them, you have not been led astray, have you? No one of the rulers or Pharisees have believed in him, has he? Empezando en el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. But this crowd which did not know the law is accursed. Perdón, estaba en el 8, perdón. 47 to 49. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él quien de los gobernantes o de los fariseos? And ironically, in the next verses, we see how Nicodemus was increasing his faith because he was willing to listen and question. Sin embargo, en los otros versículos vemos como Nicodemo crecía en fe porque él quería escuchar la palabra de Dios. What we see here from the Pharisees is that they thought they knew the law so well, Pero los fariseos vemos aquí que ellos pensaban que conocían la ley tan perfectamente, but they were blinded to the fact that Jesus was the fulfillment of the law. pero ellos estaban cegados que Jesús era el cumplimiento de la ley Because of their pride. por su orgullo. They looked at Jesus and said, this man is not educated. Vieron a Jesús y dijeron, este hombre no es educado. This man didn't sit at the feet of Gamaliel. Este hombre no se sentó a los pies de Gamaliel. He didn't have the money or status that they did. No tenían el dinero, el estatus que ellos tenían. He didn't have their backgrounds. No tenían el trasfondo. So for all these reasons, they couldn't bear to listen to the truth that Jesus spoke. Así que por estas razones no escucharon las verdades de Jesús. Because of their pride. Por su orgullo. But can we act like that sometimes when we listen to God's word? Pero a veces nosotros no podemos actuar así con la palabra de Dios. I know I have. Yo sé que yo sí. You know, I've caught myself before visiting another church and listening to a certain speaker. Yo me he encontrado en otra congregación escuchando a otro hermano predicando. And I said things in my head like, well, I know this guy is not gonna have much to say, and I mentally check out before they even open their mouth. En mi cabeza yo digo, este muchacho no va a tener nada bueno para decirme a mí, ya en mi mente ya estoy muy lejos. But how prideful is that attitude? Pero qué tan orgulloso es esa actitud. That we're not willing to listen attentively to God's word because we're judging God's word based on a speaker. Qué tan orgulloso es eso que nosotros estamos negando de escuchar la palabra de Dios por una persona. If we love truth and if we love God, we're going to listen no matter where it comes from. Si nosotros amamos la verdad y si amamos a Dios, vamos a escuchar la verdad. Pride is shown in our listening. El orgullo es demostrado en nuestro oír. When we stop listening attentively
cuando paramos de escuchar atentamente, as we listen to a simple message cuando escuchamos un mensaje simple or a message that we have already heard. o un mensaje que ya hemos escuchado. It doesn't matter if someone's sharing a message of something that we know already, No importa si alguien está enseñando algo que nosotros ya sabemos or a message that's simple. o un mensaje que es simple. No, good and humble listeners will listen attentively to no matter what is coming from God's word, Buenos oyentes y humildes oyentes van a escuchar, no importa. because a humble attitude will say, Porque una actitud humilde diría, they might teach me something that I still don't know, van a enseñarme algo que yo todavía no sé. or humble attitude will say, they're going to remind me of something that I need to listen to again and again. O una actitud humilde es que ellos me van a enseñar algo que yo tengo que recordarme una y otra vez. Also, humble listeners También oyentes humildes seek and are willing to be corrected. buscan y están dispuestos a ser corregidos. Let's go to Jeremiah 17, Vamos a ir a Jeremías capítulo 17 and we see the prideful attitude of the people there while Jeremiah was presenting. y vamos a ver el orgullo de las personas que Jeremías le estaba hablando. In verse 19 it says, En el versículo 19 dice así: "This is what the Lord has said to me: Go and stand at the public gate through which the kings of Judah came in and out, and go out, as well as all the gates of Jerusalem. Así me dijo el Señor: Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén. And say to them, Listen to the word of the Lord, you kings of Judah, and all the inhabitants of Jerusalem who come in through these gates." Y diles: Escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, todo Judá, y todos los habitantes de Jerusalén en que entran por estas puertas. But look at their attitude in verse 23. Vamos a ver su actitud en el versículo 23. Yet they did not listen or incline their ears, but stiffened their necks, so as not to listen or accept discipline. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino se me pegó, que fueron tercos para no oír ni recibir corrección. So you see, the people here closed their ears to what God had to say, Vemos aquí que los oyentes cerraron sus oídos a lo que Dios le quería decir, and they stiffened their necks because they did not want to accept the discipline that God was trying to give them. y también torcieron sus cuellos para no escuchar lo que Dios le estaba diciendo o recibir corrección. Another passage that I referenced at the beginning, 2 Timothy 4, Y otro pasaje que mencioné al principio, 2 de Timoteo capítulo 4, verses 3 and 4. versículos 3 y 4. 2 Timothy 4, verses 3 to 4 says, "For the time will come that they will not tolerate sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. And they will turn their ears away from the truth and will turn aside to myths. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos." You see what pride does to us? Vemos lo que hace el orgullo. It doesn't allow us to be good listeners. No nos ayuda a ser buenos oyentes. And it doesn't allow us to be humbled in the way that sometimes we need to be humbled. Y no nos ayuda a ser humildes como debemos de ser humildes. So sometimes our ears are only open to God's word. A veces solamente nuestros oídos están abiertos a la palabra de Dios When we're hearing good things. cuando estamos escuchando buenas cosas, When we're hearing happy messages, when we're being encouraged. cuando estamos escuchando buenos mensajes, cuando estamos siendo animados. But often what we need also, Pero muchas veces lo que necesitamos es and what true are words of correction and words of correction. son palabras de corrección. Not just nice words, No solamente buenas palabras o palabras bonitas, but words that will help us see the things that we need to change in our lives. pero palabras que nos ayudan a ver lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. And that leads to true joy and true growth in the Lord. Y eso lleva a felicidad verdadera y crecimiento en el Señor. So sometimes our ears are not open to listen to others.
A veces nuestros oídos no están abiertos para escuchar a otros. when they share with us truth that hits too close to home, Cuando nos hablan la verdad que pega muy cerca a casa. or truth that's convicting to us. O verdad que es verdad. But humble listeners are willing to listen to whatever message God is trying to reach out to us. Pero oyentes humildes están dispuestos a escuchar toda palabra de verdad. Knowing that it will lead to true change and true growth. Sabiendo que eso nos va a llevar a cambios verdaderos y crecimiento. And that is what's truly pleasing to God. Y eso verdaderamente es agradable al Señor. Do you take constructive criticism well? ¿Usted recibe críticas bien? Or are we defensive and unwilling to listen to God's truth? ¿O nosotros somos defensivos y no estamos dispuestos de escuchar la palabra del Señor When we're pricked to the heart. cuando nos toca el corazón? Let's think about those things and have a humble attitude. Pensemos en esas cosas y tengamos un corazón humilde So that pride doesn't keep us from being good listeners. para que el orgullo no nos pare de ser buenos oyentes. And the third and last thing, Y la tercera y última cosa, and honestly, this is kind of a continuation of pride, or it is a sub point from the one we just talked y about. esto es algo que continúa con el orgullo, But is that the last wax is that we pay attention to the person more than the message. la última cera es que nosotros ponemos más atención a la persona y no el mensaje. And like I said, we kind of spoke about this already, Y como dije, ya nosotros hablamos un poco de esto, but I really think that this is important. pero yo pienso que esto es muy importante. We're not willing to listen to God when He speaks No estamos dispuestos a escuchar a Dios cuando Él habla, because we do not want to speak the one He's speaking from. porque no queremos escuchar de la persona que nos está hablando. Let's go to Exodus 20. We see this in the people. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y nosotros podemos ver esto en la persona o en la gente. Do you remember when the Israelites came out of Egypt? ¿Se recuerda cuando los israelitas salieron de Egipto? You know how scared they were when they heard God's voice directly? ¿Qué tan asustados estaban ellos cuando escucharon la palabra de Dios directamente? How much fear and reverence they had for God's voice? ¿Cuánta reverencia tenían para la voz de Dios? Let's read 20:18. Vamos a leer 20:18. It says, all the people perceived the thunder and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood at a distance. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. They said to Moses, speak to us yourself and we will listen, but let not God speak to us or we will die. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. You see, they feared and respected God's voice Vemos aquí que ellos temían y respetaban la voz de Dios. to the point that they said, no, don't Moses, being a mediator, because we will die if we listen to his voice. Hasta el punto que le dijeron Moisés, habla a nosotros, sea nuestro mediador. But what happened when Moses started to tell them the things that God wanted them to know? Pero ¿qué empezó a pasar cuando Moisés empezó a hablarle de lo que Dios quería que ellos hicieran? When God started to speak through Moses, Cuando Dios empezó a hablar a través de Moisés, the people forgot the words of Moses. las personas se olvidaron las palabras de Moisés. And we see how they rebelled time and time again. Y vemos como ellos se le dieron la espalda a Dios una vez tras otra. And I feel like we do this often as well. Y yo pienso que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. We're more focused on the person who is presenting the message instead of remembering that that message is coming straight from God. Nosotros estamos más enfocados en la persona que está presentando la lección y no que la lección o las palabras son de Dios. We do this and we hinder ourselves from listening to the truth. Cuando hacemos eso, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. When maybe a preacher or teacher that we don't respect Puede ser cuando un predicador o un maestro que no respetamos or like a lot o que no nos gusta mucho
or that we're not excited to listen to, o que no estamos contentos para poder escucharlo, speaks to us. nos habla. Again, we're not attentively listening to God's message because we're more focused on the who is giving the message. Así que no estamos atentos a la palabra, el mensaje, sino estamos más atentos a la persona que está hablando. Or maybe we discredit or cast away the truth of the words that someone brings us O a veces descartamos la verdad o las palabras que la persona nos está trayendo because we don't get along with them. porque no nos llevamos bien con esa persona. And even though they're speaking truth that we do need to listen to, Y aunque la persona está hablando verdad y debemos de escucharlo, we discredit it because we say, well, they're just saying that because they're mad. y lo descartamos porque decimos, él lo está diciendo porque él está enojado. Or they're just trying to get at me. O ellos están tratando de hacerme daño. We discredit someone if their words are simple and plain, like I said earlier. A veces lo descartamos si las palabras son simples. Or we just look at the human teacher O a veces solamente vemos a la persona misma that has, a lot of faults, que tiene muchas faltas and we ignore the truth coming out of them because we're focused on who the person is and not on the truth. y nosotros descartamos la verdad que está saliendo de su boca por él mismo, por la misma persona. But the reality is that we're all broken people. Pero la realidad es que toditos somos falibles. And God speaks to us through His Word Y Dios habla por nosotros, habla a nosotros a través de su palabra and through His messengers of His Word. y por sus mensajeros a través de su palabra. And if we truly care to be close to Him, Y si nosotros verdaderamente nos importa a tener una relación con Él, it doesn't matter who God is speaking to us from. no importa la persona que Dios está usando para hablar a nosotros, God's truth deserves our full devotion and attention. la verdad de la palabra de Dios merece nuestra atención devota And consideration. y nuestra consideración. We can't pick and choose who we give our attention to No debemos de estar escogiendo a quién nosotros ponemos la atención when it comes to God's Word. cuando viene a la palabra de Dios. Think about Philippians 1:15. Pensemos en Filipenses capítulo 1. Now I love Paul's attitude in these verses here. Me gusta la actitud de Pablo en estos versículos. Just to summarize, Paul said that he rejoiced in the fact that the gospel message was being preached, Para ponerlo más simple, Pablo estaba regocijando por la palabra de Dios que estaba siendo predicada, even though the motives of these preachers was wrong. aunque los motivos de estos predicadores no estaban correctos. They were doing it for selfish gain, Ellos lo estaban haciendo por ellos mismos, even though they were presenting truth. aunque ellos estaban presentando la verdad. But Paul still rejoiced in that Sin embargo, Pablo se regocija de eso, because the message was the truth of God's word was being spread. porque la verdad de la palabra de Dios estaba siendo predicada. That's the type of mentality and attitude that we need to have towards God's truth. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener a la palabra de verdad de Dios. And lastly, I know that a lot of times it's very discouraging. Y últimamente yo sé que a veces es muy desanimante When we hear of someone who is a teacher or preacher of God's word, cuando escuchamos de una persona que es un maestro o un predicador de la palabra de Dios and then we see how they have fallen into sin. y vemos como ellos han caído en el pecado. That is discouraging. That causes a lot of damage. Eso sí desanima, eso sí hace mucho daño. And sadly, there's a lot of people who do fall away Y tristemente hay muchas personas que caen por eso, because of things like that. por cosas así. But the main thing that we need to hold on to and remember, Pero la cosa principal que tenemos que agarrar y recordarnos, even through those broken people, a través de esas personas falibles, if they presented truth, si ellos presentaron la verdad, if they presented God's message, si ellos presentaron la palabra de Dios, that deserves our ears and our attention. eso merece nuestra atención y nuestros oídos. And that is what we need to hold on to. Y eso es lo que nosotros debemos de agarrarnos. Think about Demas. Piensen en Dimas. Paul throughout his letters, he mentioned how Demas is with me, how he sends greetings. Pablo en sus cartas dice, Dimas está conmigo, Dimas está viajando. But in 2 Corinthians, he says how Demas deserted Paul and how he had fallen away from the path. Pero en 2 de Corintios vemos como Pablo menciona que Dimas lo dejó y se ha caído de la verdad. People fail, Sabes que la persona va a caer o fallar, but God's word and God's message will never fail. pero la palabra de Dios
nunca va a fallar, because His words endure forever. porque su palabra permanece para siempre. So that's what we need to hold on to, and that's what we need to pay attention to. Así que eso es lo que debemos de agarrar y eso es lo que tenemos que aferrarnos. And to conclude, if we truly love the Lord, Y para concluir, si nosotros verdaderamente amamos al Señor, we're going to do the work to attentively listen to His word, vamos a hacer el trabajo para escuchar atentamente, to listen to understand Him, para escuchar para entenderle, to listen to know and obey Him, a escuchar para conocerlo a Él, because we love Him. porque nosotros lo amamos. So I hope this was helpful, and I hope that this will help us become better listeners of God's word. Espero que esto le ha ayudado para que nosotros podamos ser mejores oyentes o escuchadores. And Lord willing, next time we'll spend more time discussing how we could be better listeners to one another. Y Dios mediante, la próxima vez vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser mejores escuchadores o oyentes el uno al otro. May God bless you. Que Dios le bendiga.